vamos a empezar con el capítulo 78 de la sexta parte en mi libro. Antiguas deudas. Jamie tragó el último bocado de gachas. Respiró hondo y dejó la cuchara sobre la mesa. Jenny, claro que hay más, contestó ella, alargando el brazo para coger el cuenco. Entonces vio su cara y se detuvo, entornando los ojos. ¿O no es eso lo que necesitas? Yo no lo llamaría precisamente necesidad, pero... Miró al techo para evitar sus ojos y encomendó su alma a Dios. ¿Qué sabe del hogar Mackenzie? Se arriesgó a lanzarle un vistazo a su hermana y vio que estaba mirándolo de soslayo con los ojos brillantes de interés. ¿La hogar, dices? Volvió a sentarse y empezó a tamborilear pensativamente sobre la mesa. Sus manos estaban bien para su edad, pensó Jamie, estropeadas por el trabajo, pero con los dedos aún finos y ágiles. ¿No se ha casado?, respondió Jenny. Pero eso ya lo sabes, me imagino. Él asintió brevemente. ¿Qué quieres saber de ella? Bueno, ¿cómo le va, supongo? ¿Y con quién se acuesta? Jamie le lanzó a su hermano una mirada. Eres una mujer procas. Jared Murray. Ah, sí, bueno, vete al diablo entonces y pregúntale al gato. Unos ojos azules idénticos a los suyos lo miraron centelleando durante unos instantes, y el hoyuelo apareció en su mejilla. Él conocía esa expresión, de modo que se dio con toda la gracia posible. ¿Lo sabes? No, respondió ella de inmediato. Jamie alzó una ceja con incredulidad. Venga, deja de tomarme el pelo. Ella meneó la cabeza y recorrió el borde del tarro de miel con el dedo, limpiando una gotita dorada. Te lo juro, por los dedos de los pies de Sam Foultar. Jamie no había oído decir eso desde que tenía 10 años y estalló en carcajadas a pesar de la situación. Bueno, en tal caso, no hay más que decir, ¿verdad? Se recostó en la silla fingiendo indiferencia. Ella emitió un resoplido de furia, se levantó y se puso a recoger afanosamente la mesa. Jamie la miraba con los ojos entornados, sin saber si estaba jugando con él solo por malicia, en cuyo caso lo dejaría en unos instantes, o si había algo más. ¿Por qué quieres saberlo?, inquirió Jenny de repente, con los ojos fijos en el montón de cuencos pegajosos. Eso le llamó al instante la atención. No he dicho que quisiera saberlo, señaló, pero ya que lo has mencionado, cualquiera tendría curiosidad, ¿no? Sí, coincidió ella. Se enderezó y lo contempló con una larga mirada escrutadora que lo hizo preguntarse si se habría lavado detrás de las orejas. No lo sé, dijo por fin. Sí, ¿y por qué me escribiste contándomelo? Se preguntó Jamie. Pero no lo expresó en voz alta. Replicó. ¿Y esperas que me crea que el asunto terminó ahí? Lo recordaba de pie en su vieja habitación de Lallybroch, la misma habitación que tenía de niño, la mañana del día de su boda con Laugair. Llevaba una camisa nueva para la ocasión. No había dinero para gran cosa más que lo esencial, y a veces ni siquiera para eso. Pero Jenny se las había ingeniado para que tuviera una camisa. Sospechaba que había sacrificado lo mejor de sus dos blusas para hacérsela. Recordaba haberse afeitado mirándose en el reflejo de su palangana, viendo cómo el rostro demacrado y adusto de un extraño aparecía bajo su navaja, y pensando que debía acordarse de sonreír cuando se encontrara con Laugar. No quería asustarla, y lo que veía en el agua bastaba para asustarlo a él. De repente lo había asaltado la idea de compartir la cama de ella. Apartó con decisión de su mente el recuerdo del cuerpo de Claire. En eso tenía mucha práctica, lo que le hizo pensar de golpe que hacía años que no... Sí, años. En los últimos 15 años
Solo se había acostado con una mujer en 2 ocasiones, y hacía 5, 6, 7 años desde la última vez. Experimentó un momento de pánico al pensar que quizás no fuera capaz, y se tocó el miembro con cuidado a través del kilt, pero descubrió que ya había empezado a ponérsele rígido simplemente de pensar en la boda. Yo lo haría recordar, no sé, ustedes. Respiró hondo, algo aliviado, una cosa menos de la que preocuparse. Un breve sonido procedente de la puerta le hizo volver rápidamente la cabeza y vio a Jenny, allí de pie, con una expresión ilegible en el rostro. Jamie tosió y apartó la mano de su pene. No tienes que hacerlo por fuerza, Jamie, le había dicho ella en voz baja, mirándolo sin parpadear a los ojos. Si lo has pensado mejor, dímelo. Había estado a punto de decirle que lo había pensado mejor, pero oyó el rumor de la casa. Había en ella una sensación de trajín, un propósito y una felicidad de los que había carecido durante mucho tiempo. No era solo su propia felicidad la que estaba en juego. Nunca había sido así. No, le había contestado con brusquedad. Estoy perfectamente. Y le había sonreído de modo tranquilizador. Pero mientras ella bajaba para reunirse con Ian al pie de la escalera, Jamie oyó la lluvia contra las ventanas y lo invadió una repentina sensación de asfixia. El recuerdo inoportuno del día de su primera boda y de cómo se había abrazado el uno al otro, Claire y él, ambos sangrando, ambos aterrorizados. ¿Todo bien entonces? Le había preguntado Ian en voz baja, inclinándose para acercarse a él. Sí, muy bien, le había contestado, satisfecho de ver lo tranquila que sonaba su voz. La cara de Janie había aparecido unos instantes en la puerta del salón. Se la notaba preocupada, pero se relajó al verlo. Todo va bien, Mounier, le había asegurado Ian con una sonrisa. Lo tengo bien agarrado, por si se le pasa por la cabeza salir corriendo. En efecto, observó con sorpresa que Ian lo estaba agarrando del brazo, pero no protestó. Bueno, entonces tráelo, le había dicho su hermana en tono seco. El sacerdote ha llegado. Había seguido a Ian y había ocupado su lugar junto al laogar, ante el viejo padre McCarthy. Ella lo había mirado unos segundos y luego había apartado los ojos. ¿Tendría miedo? Su mano entre las de él estaba fría, pero no temblaba. Jamie le había apretado afectuosamente los dedos y ella había vuelto la cabeza y lo había mirado de frente. No, no tenía miedo, ni tampoco resplandecía como una vela, ni brillaba como una estrella. Su mirada expresaba gratitud y confianza. Aquella confianza había penetrado en su corazón como un peso pequeño y blando que le daba serenidad, que restauraba por lo menos algunas de las raíces seccionadas que lo habían mantenido unido a su casa. También él se había sentido agradecido. Ahora se volvió al oír unos pasos y vio que Claire se acercaba por el vestíbulo. Sonrió, apercibiéndose de que había sonreído sin pensar, y ella llegó hasta él y le cogió la mano mientras miraba al interior de la habitación. Era la tuya, ¿verdad? Me refiero a la que tenías cuando eras joven. Sí, así es. Creo que Jenny me lo dijo cuando estuve aquí la primera vez, quiero decir. Su boca se crispó un tanto. Ahora Jenny y ella se hablaban. Claro, pero en una forma de hablar forzada, ambas exageradamente prudentes, temerosas de hablar de más o de no decir lo correcto. Sí, bueno, también él temía hablar de más o no decir lo correcto, pero él no era una mujer, maldita sea. Tengo que ir a ver al hogar, dijo Jamie de improviso. Me matarás si lo hago. Claire pareció sorprendida y después divertida. La condenada. ¿Me estás pidiendo permiso? No, repuso él, sintiéndose incómodo y poco natural. Solo, bueno, pensé que debía decírtelo, eso es todo. Muy considerado por tu parte. Seguía sonriendo, pero la sonrisa había adquirido cierta dosis de recelo. ¿Te importaría decirme por qué quieres ir a verla? No he dicho que quiera ir a verla, respondió él con evidente irritación en la voz.
He dicho que tengo que ir. ¿Y sería presuntuoso por mi parte preguntar por qué tienes que verla? Sus ojos estaban apenas un poco más dilatados y algo más amarillos de lo habitual. Jamie había despertado al halcón que había en ella. No había querido hacerlo en absoluto, pero vaciló unos instantes deseando de pronto refugiarse de su propia confusión en una todopoderosa pelea, aunque en conciencia no podía hacerlo, y menos aún explicar el recuerdo de la cara de Laugar el día de su boda, la mirada de confianza en sus ojos y la persistente sensación de que había traicionado su confianza. Puedes preguntarme lo que quieras, Sassenach, y ya lo has hecho, añadió mordaz. Te contestaría si pensara que puedo explicártelo. Ella soltó un ruidito nasal, no exactamente un puff, pero él entendió a la perfección lo que quería decir. Si quieres saber con quién se acuesta, probablemente haya maneras menos directas de averiguarlo, dijo. Procuraba no alzar la voz, pero tenía las pupilas dilatadas. No me importa con quién se acueste. Oh, sí, claro que te importa, replicó ella al instante. No, mentiroso, mentiroso, cara de oso, espetó Claire, y aunque estaba a punto de explotar, Jamie estalló en carcajada. Al principio, ella pareció sorprenderse, aunque se unió a él enseguida, resoplando de risa y se le puso roja la nariz. Dejaron de reír en cuestión de segundos, avergonzados de reírse en una casa que hacía demasiado tiempo que no conocía una risa sincera. Pero sonriéndose aún el uno al otro. Ven aquí, dijo Jamie en voz baja y suave, y le tendió una mano. Ella tomó de inmediato, oprimiéndosela con fuerza entre sus dedos cálidos, y lo abrazó. Su cabello olía distinto, fresco, como siempre, e impregnado del aroma de las cosas verdes vivas, pero distinto. Olías a las Highlands, a brezo tal vez. Sí que quieres saber con quién duerme, ¿sabes? Señaló ella con voz cálida, que lo hizo cosquillas a través de la tela de la camisa. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, no, respondió él abrazándola con más fuerza. Sé muy bien por qué, y estoy seguro de que Jenny, tú y todas las mujeres en 80 kilómetros a la redonda pensáis también que lo sabéis, pero no es por eso por lo que tengo que verla. Entonces ella se retiró un poco y se apartó la cascada de rizos de los ojos para mirarlo. Escudriñó con detenimiento su rostro y asintió. Bueno, en tal caso, dale recuerdos de mi parte. ¿De acuerdo? Pero qué criatura tan vengativa eres. Jamás lo habría pensado de ti. Me da mucha gracia, disculpen. ¿De verdad? Repuso ella, seca como la mojama. Él le sonrió y le acarició tiernamente la mejilla con el pulgar. No, dijo, jamás lo habría pensado. Tú no eres rencorosa, Sassenach. No lo has sido nunca. Bueno, no soy escocesa, señaló echándose el pelo hacia atrás. Quiero decir que no es una cuestión de orgullo nacional. Se puso la mano sobre el pecho antes de que él pudiera responder y dijo muy seria. Ella nunca te hizo reír, ¿verdad? Quizás sonriera un par de veces, contestó él con gravedad, pero no, no me hizo reír. Bueno, entonces recuérdalo, dijo ella, y se marchó con un revuelo de falda. Jamie sonrió como un tonto y la siguió. Cuando llegó a la escalera, ella estaba esperándolo a medio camino. Una cosa, le dijo apuntándolo con el dedo, ¿sí? Si averiguas quién se acuesta con ella y no me lo dices, te mataré. Balrigan era un lugar pequeño, poco más de 4 hectáreas, además de la casa y los edificios anexos. Sin embargo, era una casa de piedra gris, grande y bonita, oculta en la curva de una colina, con un pequeño lago que brillaba como un espejo a sus pies. Los ingleses habían quemado los campos y el granero durante el alzamiento, pero los campos volvieron a ser lo que eran, mucho más fácilmente que los hombres que los cultivaban. Cabalgó despacio por delante del lago, pensando que esa visita era un error. ¿Era posible dejar las cosas atrás? Lugares, gente, recuerdos, al menos por algún tiempo.
pero los lugares se aferraban a las cosas que habían sucedido en ellos, y regresar a un sitio en el que has vivido suponía enfrentarse cara a cara con lo que habías hecho allí y con quién habías sido. Pero Valrigan no había sido un mal sitio. Cuando vivía allí le encantaba el pequeño lago y la manera en que reflejaba el cielo, tan calmado algunas mañanas que tenía la impresión de poder caminar entre las nubes que veía reflejadas en él, sintiendo su fría niebla acercarse a ti, envolverte en la paz que las rodeaba, o en las noches de verano cuando el agua centellaba en los cientos de anillos que se superponían unos a otros cuando los peces subían a la superficie a comer insectos y su ritmo se veía roto de vez en cuando por el chapoteo de un salmón que saltaba. La carretera lo acercó al agua y pudo ver las zonas poco profundas y llenas de piedra donde les había enseñado las pequeñas Joan y Marsalí a coger peces con las manos. Los tres tan concentrados en su tarea que habían ignorado los picotazos de los mosquitos y habían vuelto a casa empapados hasta la cintura y rojos por las picaduras y las quemaduras del sol, mientras las chiquillas saltaban y se columpiaban colgando de sus manos, alegres bajo el sol poniente. Esbozó una leve sonrisa e hizo que su cabello torciera y se dirigiera colina arriba hacia la casa. Su caballo torciera. El lugar estaba deteriorado, aunque en condiciones no del todo malas, observó regañadientes. Había una mula de silla curoseando en el prado que se extendía detrás de la casa. Vieja, pero de aspecto robusto. Bueno, por lo menos Laugar no estaba gastándose su dinero en tonterías o en un coche de 4 caballos. Puso la mano en la puerta de la cerca y tuvo una extraña sensación en el vientre. El tacto de la madera le era inquietantemente familiar. Al deslizar la puerta sobre el punto donde siempre solía arrastrar por el sendero, la había levantado de modo inconsciente. Esa sensación se abrió paso como un sacacorchos hasta su boca mientras recordaba su última entrevista con Ned Gowan, el abogado de Laogaire. ¿Qué diablos quiere esa maldita mujer?, le había preguntado exasperado, a lo que Ned había contestado alegremente, su cabeza en una pizca junto a su portón. Cuando un breve bufido entró, cerró la puerta con algo más de fuerza que la necesaria y miró en dirección a la casa. Sus ojos percibieron un movimiento. Había un hombre sentado en el banco que había en el exterior de la vivienda, mirándolo por encima del pedazo de arnés roto que tenía sobre las rodillas. Un mozo poco agraciado, pensó Jamie, escuálido y de cara fina como un hurón, con un ojo visco y una boca que colgaba abierta como si estuviera al helado. A pesar de todo, Jamie lo saludó de manera agradable y le preguntó si su señora se encontraba en casa. El mozo, visto más de cerca, debía de tener unos 30 y tantos años. Lo miró parpadeando y volvió la cabeza para presentarse su ojo bueno. ¿Y usted quién es?, le preguntó en tono hostil. Fraser, de Broch Toarach, respondió Jamie. Al fin y al cabo se trataba de una ocasión formal. ¿Está la señora? Titubeó sin saber cómo referirse a Laogar. Su hermana le había dicho que se seguía llamándose a sí misma señora Fraser, a pesar del escándalo. Entonces no le había parecido que pudiera oponerse, pues había sido culpa suya y en cualquier caso se encontraba en América, pero maldita sea si iba a referirse a ella con ese nombre, ni siquiera tratándose de su criado. Vaya a buscar a su señora, por favor, le dijo simplemente. ¿Qué quiere de ella? El ojo sano se cerró ligeramente con recelo. Jamie no esperaba hallar obstáculos de ningún tipo, por lo que se sintió tentado de contestar de malos modos, pero se contuvo. Estaba claro que el hombre había oído hablar de él, y no estaba mal que el criado de Laogar se preocupara por su bienestar a pesar de que sus modales fueran pésimos. Me gustaría hablar con ella, si no tiene nada que objetar, dijo con extrema cortesía. ¿Cree que podría ir a decírselo? El hombre gruñó de un modo grosero, pero dejó a un lado el arnés y se puso en pie. Jamie se dio cuenta, demasiado tarde, de que tenía la columna vertebral retorcida y una pierna más corta que la otra. Sin embargo,
No había ningún modo de disculparse que no fuera a empeorar las cosas, así que se limitó a asentir brevemente con la cabeza y dejó que el hombre se marchara y entrara con esfuerzo en la casa, pensando que era muy propio de Laugar tener un criado lisiado con el expreso propósito de hacer que él se sintiera incómodo. Acto seguido, se sacudió de encima la irritación, avergonzado de haber pensado algo semejante. ¿Qué le pasaba? Que una mujer desventurada como Laogar Mackenzie hacía que afloraran todos sus rasgos vergonzosos y desagradables. No era que su hermana no pudiera hacer lo mismo, reflexionó con pesar, pero Jenny le provocaría un poco de mal humor o haría que utilizara alguna palabra malsonante. Atizaría las llamas hasta hacerlo rugir y luego lo apagaría limpiamente con una palabra, como si lo hubiera rociado con agua fría. Ve a verla, le había dicho. Muy bien, pues, dijo en tono beligerante. Aquí estoy. Eso ya lo veo, repuso una voz clara y seca. ¿Por qué? Dio media vuelta y se encontró frente a Laogar, que estaba de pie en el umbral de la puerta, escoba en mano, mirándolo con frialdad. Se descubrió a toda prisa y le hizo una reverencia. Buenos días. Espero que hayas amanecido bien. A primera vista, así era. Su rostro estaba ligeramente sonrojado bajo una pañoleta blanca almidonada, sus ojos azules limpios. Lo miró de arriba abajo, inexpresiva, salvo por las cejas, muy arqueadas. Oí que habías vuelto. ¿Por qué has venido? He venido a ver cómo te va. Sus cejas se alzaron un poquito más. No me va mal. ¿Qué quieres? Le había dado vuelta a la situación un centenar de veces, pero debería haber imaginado que era malgastar esfuerzo. Había cosas que podían planearse, pero ninguna de ellas incluía a las mujeres. He venido a pedirte perdón, repuso sin rodeos. En el pasado ya lo hice y me disparaste un tiro. ¿Quieres escucharme esta vez? Ella bajó las cejas. Su mirada se desplazó de él a la escoba que tenía en la mano, como si estuviera considerando la posibilidad de que pudiera serle útil como arma. Luego volvió a mirarle y se encogió de hombros. Como quiera, ¿vas a entrar? Hizo un movimiento con la cabeza en dirección a la casa. Hace un buen día, ¿por qué no damos un paseo por el jardín? No quería entrar en la casa con sus recuerdos de lágrimas y silencio. Logari se lo quedó mirando unos instantes, asintió y se encaminó al sendero que conducía al jardín, dejando que él la siguiera si quería. Jamie observó que aún se continuaba llevando la escoba bien agarrada y no supo si tomárselo a risa u ofenderse. Caminaron en silencio por el pequeño huerto y cruzaron la puerta del jardín. Era un terreno sembrado para autoabastecerse de hortalizas, pero al fondo había en efecto un pequeño jardín de flores plantadas entre las matas de guisantes y los lechos de cebolla. Lo recordó y sintió que le daba un leve vuelco el corazón. Ella se había echado la escoba al hombro como un soldado, que lleva un rifle y caminaba a su lado sin prisas, pero sin darle tampoco pie para hablar. Jamie se aclaró la garganta. Me vino bien el aclararse la garganta. He dicho que había venido a pedirte perdón. Eso has dicho. No se volvió a mirarlo, pero se detuvo y le dio un puntapié a una ondulada mata de patatas. Cuando nos casamos, comenzó Jamie intentando recordar el cuidado discurso que había pensado, no debería habértelo propuesto. Tenía el corazón frío, no tenía derecho a ofrecerte una cosa muerta. Las aletas de su nariz temblaron por un instante, pero no levantó los ojos, simplemente siguió mirando la mata de patatas con el ceño fruncido, como si sospechara que tenía bichos. Lo sabía, repuso por fin, pero esperaba, se interrumpió apretando fuertemente los labios mientras tragaba saliva, pero esperaba poder serte de ayuda. Todo el mundo se daba cuenta de que necesitaba una mujer, pero no a mí, supongo, añadió con amargura. Dolido, Jamie dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Yo creía que tú me necesitabas a mí. Entonces ella lo miró con los ojos brillantes. Dios santo, iba a echarse a llorar, lo sabía, pero no lloró. Tenía a mis pequeñas que alimentar.
habló con voz dura e inexpresiva, lo que a él le escoció como una bofetón en la mejilla. Es cierto, replicó refrenando su genio, por lo menos era honesta, ahora ya son mayores. Además, Jamie había aportado una dote tanto para Marsalie como para Joan, aunque no esperaba obtener ningún reconocimiento por ello. Así que se trata de eso, espetó ella, y su voz se tornó más fría. No creerás que vas a convencerme para no tener que pagarme, ¿verdad? No, no es eso. Por el amor de Dios. ¿Por qué no puedes? Prosiguió ignorando su negativa y dando media vuelta para encararse con él con los ojos centelleantes. Me avergonzaste delante de toda la parroquia, Jamie Fraser, atrayéndome a una unión pecaminosa contigo y traicionándome después, riéndote de mí a escondidas con tu puta Sassenach. Yo no. ¿Y ahora regresas de América engalanado como un dandy inglés? Dijo, y sonrió con desprecio ante su buena camisa de volantes que se había puesto para mostrarle respeto. Maldita sea. Haciendo ostentación de tu riqueza y jugando al gran hombre con tu antigua pelandusca del brazo, espumeando con sus sedas y satenes, ¿no? Bueno, pues te diré algo. Se quitó enérgicamente la escoba del hombro y lanzó con violencia el mango contra el suelo. Tú nunca entendiste nada sobre mí, y te crees que puedes impresionarme y hacer que me aleje arrastrándome como un perro moribundo y no te molestes más. Recapacita, es cuanto tengo que decirte, recapacita. Jamie sacó de golpe la bolsa del bolsillo y la lanzó contra la puerta del cobertizo del jardín, donde impactó con un boom y rebotó. Apenas si tuvo tiempo para lamentar haber traído un pedazo de oro en lugar de monedas, que habrían tintineado antes de perder los estribos. Sí, por lo menos en eso tienes razón. Nunca entendí por mucho que lo intenté. Ya, por mucho que lo intentaste, ¿verdad? Gritó ella, ignorando la bolsa. No lo intentaste nunca, ni por un momento, Jamie Fraser. De hecho, su rostro se apretó como un puño mientras luchaba por mantener la voz bajo control. Nunca me miraste de verdad, nunca. Bueno, no, supongo que me miraste una vez, cuando tenías 16 años. Le tembló la voz al pronunciar esa palabra y apartó los ojos, apretando los dientes con fuerza. Luego volvió a mirarlo con los ojos brillantes y sin lágrimas. Te llevaste una paliza por mí, en Leoch. ¿Te acuerdas? Al principio no lo recordó. Luego se detuvo con la respiración agitada. Se llevó instintivamente la mano a la mandíbula y contra su voluntad sintió que el fantasma de una sonrisa brotaba frente al enfado. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Angus Mort. No se lo había hecho pasar tan mal como hubiera podido, pero había sido una zurra con todas las de la ley, a pesar de todo. Las costillas le habían dolido durante días. Ella asintió observándolo. Tenía las mejillas manchadas de rojo, pero estaba más tranquila. Pensé que lo habías hecho porque me querías. Seguí pensándolo hasta mucho después de casarnos, ¿sabes? Pero me equivocaba, ¿verdad? La contrariedad debió de notársela en la cara, pues ella soltó un pequeño bufido que indicaba que se había ofendido. La conocía lo bastante bien como para al menos saber eso. Te di lástima, dijo con rotundidad. Entonces no me di cuenta, te di lástima en Leoch. No solo más adelante cuando me tomaste como esposa. Yo pensé que me querías, repitió, espaciando las palabras como si estuviera hablando con un tonto. Cuando Dougal hizo que te casaras con la puta inglesa, creí que iba a morirme, pero pensé que quizá también tú te sentías como si fuera a morirte. Y no era en absoluto así, ¿no? Bueno, no, respondió sintiéndose estúpido e incómodo. Entonces no se había apercibido para nada de los sentimientos. No veía más que a Claire. Pero Logari había creído que que la quería ella. Claro, tenía 16 años y se había enterado de que lo obligaban a casarse con Claire, sin percatarse jamás de que en realidad él deseaba aquel matrimonio. Ella había pensado, cómo no, que eran unos enamorados que tenían la suerte de espalda, salvo que Jamie nunca había vuelto a poner los ojos en ella. Se pasó la mano por la cara, sin saber en absoluto qué decir. Nunca me lo dijiste, observó por fin, dejando caer la mano.
¿De qué habría servido? Repuso ella. Así que era eso. Cuando se casó con ella, Logari sabía la verdad, tenía que saberla, pero a pesar de todo debía de tener la esperanza. Incapaz de encontrar algo que decir como respuesta, su mente se refugió en lo irrelevante. ¿Quién era? Preguntó. ¿Quién? Ella frunció el ceño asombrada. El muchacho, tu padre, quería castigarte por fresca. ¿Con quién tonteabas entonces cuando me peleé por ti? Nunca pensé en preguntártelo. Las manchas rojas de su mejilla se volvieron más intensas. No, nunca lo preguntaste, ¿verdad? Un incisivo silencio acusador cayó entre ambos. En su momento no se lo había preguntado. Le daba igual. Lo siento, dijo Jamie por fin en voz baja. Pero dímelo, ¿quién era? En aquella época no le había importado lo más mínimo, pero ahora sentía curiosidad, aunque solo como manera de no pensar en otras cosas, o de no decirlas. No habían tenido el pasado que ella creía, aunque el pasado se interponía aún entre ambos, formando una tenue conexión. Logari apretó los labios y Jamie pensó que no iba a decírselo, pero luego los separó de mala gana. John Robert McLeod. Él frunció el ceño desconcertado por un instante, pero después el nombre encajó en el lugar que le correspondía en su memoria y lo miró. John Robert, el tipo de Killiecrankie. Sí, repuso ella, ese. Su boca se cerró en seco tras la palabra. Jamie casi no lo había tratado, pero la reputación de John Robert McLeod entre las mujeres jóvenes había sido tema de abundante conversación entre los hombres de armas de Leoch durante la breve temporada que había pasado allí. Se trataba de un hombre guapo y astuto, atractivo y de cara chupada, y el hecho de tener mujeres e hijos pequeños en casa no parecía suponer ningún impedimento en absoluto para él. Jesús, exclamó incapaz de contenerse, tuviste suerte de haber conservado la virginidad. Un feo e intenso sonrojo la cubrió desde el corsé hasta la cofia y se le abrió la boca. Logari Mackenzie, ¿no serías tan rematadamente estúpida como para dejar que te llevara virgen a su cama? No sabía que estaba casado, chilló ella golpeando el suelo con el pie. Además, fue después de tu boda con la inglesa. Me entregué a él buscando consuelo. Ya, y él te lo dio, estoy seguro. Calla la boca, bramó, y tras coger un cacharro de piedra para regar de encima del banco que había junto al cobertizo, se lo arrojó a la cabeza. Jamie no se lo esperaba. Claire solía tirarle cosas, pero Logari no lo había hecho nunca, por lo que casi le abrió la cabeza. Le dio en el hombro en el preciso momento en que se hacía a un lado para esquivarla. Al cacharro le siguió una retalia de objetos que se encontraban sobre el banco y un bombardeo de lenguaje incoherente, todo tipo de insultos impropios de una mujer, puntuados de chillidos, semejantes al silbido de una tetera. Un caso de suero de leche voló hacia él, erró su objetivo, pero lo dejó cubierto de grumos y de suero desde el pecho hasta la rodilla. Jamie estaba riéndose de la sorpresa, cuando de improviso ella agarró un asadón de la pared del cobertizo y lo apuntó con él. Seriamente alarmado se agachó y la agarró de la muñeca doblándosela y haciéndole soltar la pesada herramienta que cayó al suelo con un golpe. Ella lanzó un grito como el de una banshee y le golpeó la cara con la otra mano, casi cegándolo con las uñas. Jamie le apretó también esa muñeca y la empujó contra el muro del cobertizo, mientras ella seguía propinándole patadas en la espinilla, forcejeando y retorciéndose contra él como una serpiente. Lo siento, le gritaba al oído, para que lo oyera por encima del ruido que estaba metiendo. Perdóname, ¿me oyes? Lo siento. El barullo le impedía oír nada. Oír nada a su espalda. Así que nada en absoluto le advirtió cuando algo monstruoso lo golpeó detrás de la oreja e hizo que se tambaleara al tiempo que su cabeza se llenaba de destello de luz. Siguió agarrándola de las muñecas mientras daba un traspié y caía, arrastrándola al suelo encima de él. La rodeó fuertemente con los brazos para evitar que volviera a arañarle y parpadeó intentando aclararse los ojos llenos de lágrimas. Suéltala, McFlynn. Con un sonido metálico,
El asadón se hincó en la tierra junto a su cabeza. Se arrojó a un lado con Logari, aún aferrada a él, rodando frenéticamente entre las matas. Oyó unos jadeos y unos pasos vacilantes, y el asadón cayó de nuevo, clavándole la manga al suelo y arañándole la piel del brazo. Jamie se liberó de un tirón, ignorando la piel y la tela que se desgarraban. Se alejó rodando de Logari y se puso en pie de un salto. Luego se lanzó sin pausa contra la figura marchita del criado de Logari, que levantaba el asadón por encima de la cabeza, con el estrecho rostro desfigurado por el esfuerzo. Le asestó un golpe al hombre en la cara con un crujido y lo derribó, dándole un puñetazo en el vientre antes de que alcanzara el suelo. Se encaramó sobre él y siguió dándole puñetazos mientras hallaba cierto alivio en la violencia. El hombre gruñía, gemía, balbuceaba, y Jamie acababa de retirar la rodilla para darle un buen porrazo en las pelotas y zanjar el asunto cuando tomó vagamente conciencia de Logari, que chillaba y le golpeaba la cabeza. Fue todo el vicio, no sé para qué. Déjalo en paz, gritaba llorando y pegándole con las manos. Déjalo, déjalo, por el amor de Brígida, no le hagas daño. Entonces se detuvo jadeando y sintiéndose terriblemente estúpido de pronto. Había vapuleado a un lisiado raquítico que solo quería proteger a su señora de un ataque evidente. Maltratado a una mujer como un rufián de la calle. Dios santo, ¿qué le pasaba? Se apartó del hombre mientras reprimía una disculpa y se levantó torpemente con la intención de ayudar al pobre tipo a ponerse en pie por lo menos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Logari cayó de rodillas junto al hombre deshecho en llanto y abrazándolo, y consiguió por fin incorporarlo en parte, apretando su estrecha cabeza contra su pecho blando y redondo sin importarle la sangre que emanaba de su nariz rota, y sin dejar de acariciarle y darle suaves palmaditas al tiempo que murmuraba su nombre. Joey. Al parecer Jamie se puso de pie tambaleándose un tanto mientras contemplaba la escena. La sangre goteaba de sus dedos y el brazo comenzaba a arderle allí donde la azada le había arrancado la piel. Sintió que algo que le escocía le entraba en los ojos y al limpiárselo con la mano descubrió que le sangraba la frente. Estaba claro que el boquiabierto Joey le había mordido sin querer mientras lo golpeaba. Hizo un gesto de repugnancia conforme se palpaba las marcas de los dientes en la frente y buscó un pañuelo con el que enjugarse la sangre. Entretanto, a pesar de lo confusa que tenía la cabeza, todo cuanto sucedía en el suelo delante de él iba aclarándose por momentos. Una buena ama tal vez intentaría reconfortar a un criado herido, pero aún no había oído nunca a una mujer llamar a un criado monsieur, y menos aún besarlo apasionadamente en la boca, manchándose la cara de sangre y de mocos al hacerlo. Gruñó sobresaltada. Logari volvió hacia él, una cara manchada de sangre y llena de lágrimas. Nunca había estado más hermosa. Él, interrogó Jamie con incredulidad mientras señalaba con la cabeza a la currícula de Joy. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Logari lo miró con los ojos reducidos a una ranura, encogida como un gato a punto de saltar. Se lo quedó mirando unos instantes y luego despacio irguió la espalda, mientras volvía a estrechar la cabeza de Joy contra su pecho. Porque me necesitas, respondió sin alterar la voz. Y tú, cabrón, nunca me necesitaste. Dejó el caballo paseando junto a la orilla del lago y tras desnudarse se metió en el agua. El cielo estaba encapotado y el lago estaba lleno de nubes. El fondo rocoso se hizo más profundo y Jamie dejó que el agua fría y gris se lo llevara, arrastrando sus piernas lacias tras de sí mientras el frío aplacaba el dolor de sus pequeñas heridas. Sumergió la cara en el agua con los ojos cerrados para limpiar el corte que tenía en la cabeza y notó que las burbujas de su respiración le acariciaban suaves y cosquilleantes los hombros. Levantó la cabeza y se puso a nadar despacio sin pensar absolutamente en nada. Hizo el muerto entre las nubes con los cabellos flotando como algas marinas y levantó la vista para mirar el cielo. Una rociada de lluvia salpicó el agua de hoyuelos a su alrededor y luego arreció.
Pero era una lluvia suave, no sentía las gotas que caían sobre su piel, solo el lago y sus nubes, que le bañaban la cara, el cuerpo, llevándose la sangre y los nervios que acababan de pasar. ¿Volvería alguna vez a ese lugar? Se preguntó. El agua le llenó las orejas con su ímpetu y se sintió reconfortado al darse cuenta de que en realidad nunca se había ido de allí. Se volvió por fin y echó a nadar hacia la orilla, hendiendo mayor intensidad, y mientras nadaba las gotas de lluvia no cesaban de tamborilear en sus hombros desnudos. Sin embargo, el sol poniente brillaba bajo las nubes e iluminaba Valregan y su colina con un suave resplandor. Notó que el fondo se elevaba y puso los pies en el suelo. Permaneció allí de pie unos instantes con el agua hasta la cintura, contemplándolo. No, dijo en voz baja, y sintió que sus remordimientos se suavizaban hasta convertirse en lástima y que por fin le llegaba el perdón de la resignación. Tienes razón, nunca te necesité. Lo siento. Entonces salió del agua y tras llamar al caballo con un silbido, se envolvió los hombros en la húmeda capa escocesa y volvió el rostro hacia el Lallybroch. Capítulo 79. La cueva. Hierbas útiles. Escribí y, como siempre, me detuve a pensar. Utilizar una pluma de ave te forzaba a redactar tanto con mayor cuidado como con mayor economía, que si empleabas un bolígrafo o una máquina de escribir. No obstante, pensé, en ese apartado simplemente elaboraría una lista e iría añadiendo notas acerca de cada una de las hierbas según se me fueran ocurriendo. Luego, cuando lo tuviera todo claro, redactaría un borrador en limpio y me aseguraría de no olvidar nada, en lugar de intentar hacerlo todo de un tirón. Lavanda, menta, piperina, consuelda, escribí sin vacilar. Caléndula, matricaria, dedalera, reina de los prados. Volví atrás en mi lista para añadir un gran asterisco junto a dedalera, con el fin de recordar añadir fuertes recomendaciones de emplearla con precaución, ya que había pequeñas partes de la planta que eran extremadamente venenosas a menos que se utilizaran en dosis muy reducidas. Jugueteé con la pluma entre los dedos y me mordí el labio indecisa. ¿Debía mencionarla siquiera? Habida cuenta de que el libro iba a ser una guía médico útil para el público general y no para médicos con experiencia en el empleo de medicamentos varios. Porque, de hecho, uno no debería tratar a nadie con dedalera, a menos que tuviera una formación. Mejor no, la taché, aunque después lo pensé mejor. Tal vez sería mejor que la mencionara acompañándola de un dibujo, pero también con la severa advertencia de que solo un médico debería utilizarla por si a alguien se le ocurría la brillante idea de ponerle remedio definitivo a la hidropesia del tío Topiger. Una sombra se proyectó en el suelo delante de mí y levanté la vista. Jamie estaba allí de pie, con una expresión muy extraña. ¿Qué pasa? Inquirí asustada. ¿Ha sucedido algo? No, respondió, y tras entrar en el estudio se inclinó y puso las manos sobre el escritorio, acercando su rostro a poco más de un palmo del mío. ¿Has tenido jamás la más mínima duda de que te necesito? Preguntó. No tardé ni medio segundo en empezar la respuesta. No, contesté de inmediato. A mi entender me necesitabas con urgencia en el preciso momento en que te vi, y no he tenido jamás razón alguna para pensar que te hayas vuelto ni un ápice más autosuficiente desde entonces. ¿Qué demonios te ha pasado en la frente? Parecen marcas de dientes. Se estiró por encima del escribaní y me besó antes de que pudiera terminar mi observación. Gracias, dijo con ardor y sin dilación. Se apresuró a dar media vuelta y se marchó, evidentemente de muy buen humor. ¿Qué le pasa al tío Jamie? Inquirió Ian, que entró tras él. Volvió la vista hacia la puerta abierta sobre el vestíbulo de cuyas profundidades llegaba un canturreo desafinado como el de un abejorro atrapado en algún lugar. ¿Está borracho? No lo creo, dije dubitativa, pasándome la lengua por los labios. No había nada que contuviera alcohol. Bueno, y él alzó un hombro sin dar mayor importancia a las excentricidades de su tío. He estado al otro lado de Broch.
de Broche Morda, y el señor McAllister me ha dicho que la madre de su mujer se puso mala por la noche, y si podrías pasarte por allí si no era molestia. No es molestia en absoluto, le aseguré, mientras me ponía rápidamente en pie. Deja tan solo que coja mi bolsa. A pesar de que estábamos en primavera, una estación fría y traicionera, los arrendatarios y los vecinos parecían bastante sanos. Había reanudado con cierta cautela el ejercicio de mi profesión, ofreciendo a modo de tentativa consejo y ayuda médica a quien quisiera aceptarlos. Al fin y al cabo ya no era la señora de Lallybroch, y muchas de las personas que conocía de antes habían muerto. Por lo general, los que aún vivían parecían alegrarse de verme, aunque había en sus ojos una cautela que no estaban antes allí. Me entristecía verlo, pero lo entendía de sobra. Había abandonado Lallybroch, lo había abandonado a él, los había abandonado a ellos, y aunque fingían creerse la historia de que Jamie les había contado acerca de que yo lo había creído muerto y había ido a Francia, no podían evitar sentir que los había traicionado al marcharme. Yo misma sentía que los había traicionado. La familiaridad que había habido entre nosotros en el pasado ya no existía, y por tanto ya no iba a visitarlos de manera rutinaria como solía hacer. Esperaba que me llamaran, y entre tanto, cuando necesitaba salir de la casa, me iba a buscar hierbas por mi cuenta o me iba a dar un paseo con Jamie, que también necesitaba salir de la casa de vez en cuando. Un día, que hacía buen tiempo, aunque soplaba viento, me llevó más lejos de lo habitual y me dijo que si quería me enseñaría su cueva. Claro que me gustaría mucho, contesté. Me cubrí los ojos con la mano para protegerlos del sol mientras miraba a la cima de una escarpada colina. ¿Estás allí arriba? Sí, ¿la ves? Negué con la cabeza, de no ser por la gran roca blanca que la gente llamaba el Salto del Tonel. Podría haberse tratado de cualquier colina de las Highlands, llena de aliagas y de brezos, entre los que tan solo se divisaban piedras. Vamos, entonces, dijo Jamie, poniendo los pies en un punto de apoyo invisible, me sonrió y me tendió una mano para ayudarme a subir. Era un duro ascenso, de modo que cuando por fin apartó una pantalla de aliagas para mostrarme la estrecha boca de la cueva, yo estaba jadeando y empapada de sudor. Quiero entrar. No, no quieres entrar, le aseguró él. Hace frío y está sucia. Ella le dirigió una extraña mirada y una media sonrisa. Nunca lo habría adivinado, repuso muy seca. Aún así quiero entrar. Era inútil discutir con ella. Se encogió de hombros, se quitó el abrigo para que no se le ensuciara y lo colgó de un cerval, joven que había brotado cerca de la entrada. Apoyó las manos sobre las piedras a ambos lados de la boca de la gruta, pero entonces dudó. ¿Era allí donde se agarraba siempre? ¿A la piedra o no? Dios santo, pero ¿qué importancia tiene? Se reprendió a sí mismo y haciéndose firmemente a la roca, entró y se dejó caer. Hacía tanto frío como él sabía que haría. Al menos encontraba a resguardo del viento, así que no era un frío cortante, sino una gélida sensación de humedad que penetraba a través de la piel y te roía los huesos. Se volvió y le tendió las manos, y ella se inclinó hacia él. Intentó bajar apoyando los pies, pero perdió apoyo y medio cayó, aterrizando en sus brazos con gran agitación de ropas y cabellos sueltos. Jamie se echó a reír e hizo que ella se volviera a mirar. Aunque mantuvo los brazos en torno a ella, era reacio a rendirse. El calor de su cuerpo y la abrazó como si fuera escudo contra los fríos recuerdos. Ella permaneció quieta apoyándose en él, moviendo únicamente la cabeza mientras miraba de un extremo de la caverna al otro. Medía apenas 2 metros y medio de largo, pero el extremo más lejano se perdía en las sombras. Alzó la barbilla y vio las suaves manchas negras que recubrían la piedra a un lado de la entrada. Ahí es donde yo encendí el fuego cuando me atreví a encenderlo. Su voz sonaba rara, fina y sofocada, así que se aclaró la garganta. ¿Dónde estaba tu cama? Justo ahí, junto a tu pie izquierdo. ¿Dormías con la cabeza en ese extremo? Golpeó ligeramente con el pie la gravilla del suelo. Sí, si la noche era clara, podía ver las estrellas. Si llovía, me volvía del otro lado. Ella percibió la sonrisa en su voz y le acarició el muslo con la mano pellizcándoselo.
Eso era lo que yo esperaba, manifestó con voz algo sofocada a su vez. Cuando oí hablar del gorro pardo y de la cueva, pensaba en ti, solo aquí arriba, y esperaba que por la noche pudieras ver las estrellas. ¿Podías verlas? Podía verlas, susurró él, y bajó la cabeza para posar los labios en su pelo, siempre tan dulce. Se le había caído el chal con el que se había envuelto la cabeza y su cabello oía a bálsamo de limón y a lo que, según había dicho, era hierba gatera. Claire dejó escapar un gruñido y dobló los brazos sobre los de él, calentándole el cuerpo a través de la camisa. Tengo la sensación de haberla visto antes, declaró en tono ligeramente sorprendido, aunque me imagino que quizás todas las cuevas se parecen mucho unas a otras, a menos que tengan estalactitas colgando en el techo o mamuts pintados en las paredes. Nunca tuve talento para la decoración, contestó él, y ella volvió a gruñir divertida. En cuanto a estar aquí, has pasado aquí muchas noches conmigo, Sassenach, tú y la chiquilla, las dos. Aunque entonces no sabía que era una niñita, añadió para sí, recordando con una pequeña punzada que de vez en cuando se había sentado en la roca plana de la entrada, imaginando a veces la tibieza de una hija en los brazos, pero soñando también en ocasiones que tenía un hijito en su rodilla, y le enseñaba las estrellas para viajar guiándose por ellas, y le explicaba cómo cazar y la oración que había que rezar cuando uno mataba para comer. Pero esas cosas se las enseñó a Brianna más adelante, y a Jem los conocimientos no se habían perdido, sin embargo, servirían para algo. Se preguntó de pronto. ¿La gente caza todavía? Preguntó. ¿En el futuro? Claro, le aseguró ella. Todos los años en otoño llega al hospital una avalancha de cazadores, en su mayor parte idiotas que se emborracharon y se dispararon unos a otros por error. Aunque una vez atendió a un caballero al que un ciervo que había dado por muerto había pisoteado con ganas. Jamie se echó a reír sorprendido y reconfortado a la vez. La idea de cazar borracho, aunque había visto hacerlo a algunos estúpidos, pero al menos los hombres aún cazaban. ¿Jen cazaría? Estoy seguro que Roger Mac no dejaría que Jen bebiese mucho antes de salir de casa, señaló, aunque los demás muchachos lo hagan. Ella movía apenas la cabeza de un lado a otro, como solía hacer cuando se preguntaba si debía decirle una cosa o no, y él estrechó un poco su brazo. ¿Qué? Estaba imaginándome precisamente a un grupo de críos de segundo grado tomándose un trago de whisky todos juntos antes de volver a casa después del colegio en medio de la lluvia, dijo soltando un breve bufido. En el siglo XX los niños no beben nada de alcohol, nunca, o al menos se supone que no deben hacerlo, de modo que permitírselo se considera un caso escandaloso de negligencia. ¿Ah, sí? Eso le parecía extraño. A él le habían dado cerveza con la comida desde que tenía uso de razón. Y sin duda un trago de whisky para entrar en calor, o si tenía el hígado helado o dolor de oído. O sin embargo era cierto que Brianna le daba leche a Jem, incluso después de que dejara de usar babero. El ruido de unas piedras que se desprendía de más abajo en la ladera de la colina lo sobresaltó y soltó a Claire mientras se volvía hacia la entrada. No creía que fuera a suponer un problema, pero a pesar de todo le indicó por gesto que se quedara allí, al tiempo que se encaramaba por encima de la boca de la cueva y cogía el abrigo y la navaja que llevaba en el bolsillo antes incluso de mirar quién había venido. Algo más abajo había una mujer, una figura alta envuelta en un manto y un chal, que a la gran roca donde Fergus había perdido la mano, pero miraba hacia arriba por lo que lo vio salir de la cueva. Ella lo saludó con la mano y lo llamó por señas. Así que tras lanzar una rápida mirada a su alrededor para cerciorarse de que estaba sola, Jamie avanzó medio deslizándose cuesta abajo hasta el camino donde ella se encontraba. «¿Fesgar Mac?» la saludó arrebujándose en su abrigo. La mujer era bastante joven, tal vez de veintipocos años de edad, pero no la conocía, o creía no conocerla hasta que habló. «Siamara Tatumoatuar», dijo en tono formal. «¿Cómo estás, padre?» Él parpadeó. «Perdón por mi idioma, ¿eh? No sé hablar esas cosas». Dijo en tono formal. «¿Cómo estás, padre?»
Él parpadeó, asombrado, pero enseguida se inclinó hacia adelante y la examinó con atención. —¿Johnny? —preguntó incrédulo. —¿Eres la pequeña Johnny? Su rostro alargado y bastante solemne rompió en una sonrisa, aunque breve al oírlo. —¿Entonces me reconoces? —Sí, te reconozco, ahora que me doy cuenta. Extendió una mano queriendo abrazarla, pero ella se mantuvo algo apartada de él, tensa de modo que dejó caer la mano al tiempo que se aclaraba la garganta para capear el momento. —Ha pasado mucho tiempo, muchacha. Has crecido —añadió sin convicción—. Como ya la mayoría de los críos —replicó ella seca—. ¿Es tu mujer la que está contigo? La primera, quiero decir. Sí —contestó, sustituyendo el asombro que su aparición le había causado por la cautela. La miró rápidamente de arriba a abajo, por si iba armada, pero no supo decir si era así. Se había envuelto en su manto para protegerse del viento. —Quizás podrías pedirle que bajara —sugirió Joan—. Me gustaría conocerla. Jamie lo dudaba, no obstante parecía tranquila y no podía impedir que conociera a Claire, si así lo deseaba. Claire debía de estar observando. Se volvió, hizo un gesto en dirección a la cueva, llamándola por seña, y después se volvió de nuevo hacia Joan. —¿Cómo es que has venido, muchacha? —le preguntó. De allí a Balrigan había sus buenos 12 kilómetros, y en las proximidades de la gruta no había nada que pudiera atraer a nadie. Me dirigí a Lallybroch para verte. Me perdí tu visita cuando fuiste a la casa —añadió con un breve destello de lo que podría haber sido regocijo—. Pero os he visto a ti y a tu mujer paseando, así que os he seguido. Pensar que ella deseara verlo lo reconfortó, pero al mismo tiempo desconfiaba. Habían pasado 12 años y ella era una chiquilla cuando él se marchó. Además, había vivido todos esos años con Logari, escuchando sin duda alguna comentarios pésimos sobre él durante todo ese tiempo. Su rostro, escrutador sin distinguir más que una bajísima impresión de las facciones infantiles que recordaba, no era hermosa ni bonita siquiera, pero había en ella cierta dignidad que resultaba atractiva. Joan lo miró directamente a los ojos, en apariencia sin importarle lo que él pudiera ver o pensar. Sus ojos y su nariz tenían la forma de los de Logari, aunque no tenía mucho más de su madre, pues era alta, morena y huesuda, con unas gruesas cejas, una cara alargada y fina, y una boca que no tenía mucha costumbre de sonreír, pensó Jamie. Oyó que Claire avanzaba colina abajo por detrás de él y se volvió a ayudarla, aunque sin perder de vista a Johnny, por si acaso. —No te preocupes —dijo la joven con voz tranquila a su espalda—, no tengo intención de matarla de un tiro. —¿No? Bueno, eso está bien. Desconcertado, Jamie intentó recordar. ¿Se encontraba ella en la casa cuando el Logari le había disparado? Creía que no, aunque en esos momentos no se hallaba en condiciones de darse cuenta, pero no cabía la menor duda de que se lo habían contado. Claire tomó su mano y saltó al camino, y sin detenerse a descansar se acercó enseguida a coger las manos de Joan entre las suyas sonriendo. —Me alegro mucho de conocerte —manifestó en tono sincero. Marsali me dijo que debía darte esto, e inclinándose besó a John en la mejilla. Por primera vez Jamie vio sorprenderse a la muchacha. Johnny se sonrojó y retiró las manos, mientras se volvía hacia un lado y se restregaba debajo de la nariz con un pliegue del manto, como si le hubiera entrado picor para que nadie viera que se le habían llenado los ojos de lágrimas. —Yo, gracias —dijo, lanzándole una mirada rápida y penetrante a los ojos—. Usted, mi hermana me ha escrito hablándome de usted. Carraspeó y parpadeó con fuerza. Luego miró a Claire con indisimulado interés, un interés absolutamente recíproco. Felicite se parece a ti, observó Claire. También Henry Christian un poquito, pero Felicity muchísimo. Pobrecita, murmuró Joan, pero al oírselo decir no pudo evitar una sonrisa que le iluminó la cara. Jamie tosió. —¿No quieres venir a casa, Joanny? —Serías bienvenida. Ella negó con la cabeza. —Más adelante, quizás. Quería hablar contigo, Motatar. —Donde nadie pudiera oírnos, salvo tu mujer —añadió con una ojeada a Claire—, pues sin lugar a dudas ella tiene algo que decir sobre el asunto. Aquello sonó un tanto siniestro, mas luego añadió: es acerca de mi dote.
Así, bueno, resguardémonos del viento, por lo menos. Jamie las condujo bajo la protección de la Gran Roja, mientras se preguntaba qué estaría tramando. ¿Acaso la muchacha quería casarse con alguien inapropiado y su madre se negaba a darle la dote? ¿Habría sucedido algo con el dinero? Lo dudaba. El viejo Ned Gowan había redactado los documentos y el dinero estaba a salvo en un banco de Inverness. Y al margen de lo que pensara de Logari, estaba seguro de que nunca haría nada que perjudicara a sus hijas. Una tremenda ráfaga de viento subió por el camino, arremolinando las enaguas de las mujeres como hojas voladoras y arrojándoles a todo nube de polvo y brezo fresco. Se apresuraron a refugiarse bajo la protección que les ofrecía la rosca, y permanecieron allí sonriendo y riendo brevemente bajo el efecto del tiempo, mientras se sacudían el polvo y se arreglaban la ropa. Bueno, comenzó Jamie antes de que el buen humor tuviera ocasión de agriarse. ¿Con quién quieres casarte? Con Jesucristo, contestó John en instante. Jamie se la quedó mirando unos segundos hasta que se dio cuenta de que tenía la boca abierta de par en par y la cerró. ¿Quieres hacerte monja? Las cejas de Claire estaban arqueadas en señal de interés. ¿De verdad? Sí, hace mucho tiempo que sé que tengo vocación, pero vaciló. Es complicado. No me cabe la menor duda, repuso Jamie, recuperándose un poco de la impresión. ¿Has hablado de ello con alguien, muchacha? ¿Con el cura? ¿Con tu madre? Los labios de Joan se comprimieron hasta formar una fina línea. Con ambos, dijo brevemente. ¿Y qué han dicho? Inquirió Claire. Era obvio que estaba fascinada, apoyada contra la roca, mientras se peinaba el pelo, hacia atrás con los dedos. John resopló. Mi madre dice, respondió con precisión, que he perdido la cabeza de leer tantos libros y que todo es culpa tuya, añadió sin rodeos dirigiéndose a Jamie, por haberme transmitido el gusto por la lectura. Quiere que me case con el viejo Gordy McCain, pero le dije que preferiría estar muerta en la cuneta. ¿Cuántos años tiene el viejo Gordy? Preguntó Claire y Jane la miró parpadeando. 25 o así, respondió. ¿Qué tiene que ver? Simple curiosidad, murmuró Claire con aire divertido. ¿Es que hay un joven Gordy McCain? Sí, su sobrino. Tiene 3 años, añadió John en aras de una estricta precisión. Tampoco quiero casarme con él. ¿Y el cura? Intervino Jamie antes de que Claire pudiera hacer descarrilar por entero la conversación. Joan respiró hondo y pareció volverse más alta y seria al hacerlo. Él dice que tengo la obligación de quedarme a atender la casa y cuidar de mi vieja madre. Que se cepilla Joy, el mozo en la cabrería, añadió Jamie en tono amable. Me imagino que lo sabe, ¿no? Con el rabillo del ojo vio el rostro de Claire y le hizo tanta gracia que tuvo que volverse para no mirarla. Levantó una mano por detrás de su espalda, indicándole que se lo contaría más tarde. No lo hace mientras yo estoy en casa, repuso Jane con frialdad, y me parece que es el único motivo por el que aún sigo ahí. ¿Crees que mi conciencia me permitiría marcharme sabiendo lo que van a hacer? Esta es la primera vez en 3 meses que me alejo más allá del huerto, y si apostar no fuera pecaminoso, me jugaría mis mejores en agua que están en ello ahora mismito, condenando sus almas a los infiernos. Jamie carraspeó intentando, sin conseguirlo, no pensar en Joy y Logari, entrelazado en un apasionado abrazo en la cama de ella, con su colcha azul y gris de retazos. Sí, bueno, sentía los ojos de Claire taladrándole la nuca, y notó como la sangre se precipitaba hacia allí. En resumidas cuentas, quiere hacerte monja, pero el cura dice que no debes. Tu madre no quiere darte la dote para ello, y tu conciencia no te dejaría hacerlo en cualquier caso. ¿Es esta la situación según tú? Sí, respondió John, satisfecha con su conciso resumen. ¿Y qué es lo que quiere que Jamie haga al respecto? Inquirió Claire colocándose junto a él. ¿Matar a Joy? Le lanzó a Jamie una mirada de soslayo con sus ojos amarillos, llena de perverso regocijo por lo incómodo de su situación. Él la miró con los ojos entornados y ella le sonrió. Por supuesto que no. Las gruesas cejas de John se aproximaron. Quiero que se casen. Así no estarían en pecado mortal cada vez que yo volviera la espalda. Y el cura no podría decir que tengo que quedarme en casa, pues mi madre tendría un marido que cuidara de ella.
Jamie recorrió despacio con un dedo arriba y abajo el puente de su nariz, intentando pensar cómo iba a hacer para inducir a dos reprobos de mediana edad a casarse. Por la fuerza, amenazándolos con una escopeta. Imaginaba que podía hacerlo, pero bueno, cuanto más pensaba en ello, más le gustaba la idea. ¿Crees que él quiere casarse con ella? Le sorprendió Claire. A Jaime no se le había ocurrido formularse esa pregunta. Sí, sí, sí que quiere, respondió John con obvia desaprobación. Siempre me habla de ello gimoteando. Me dice cuantísimo la quiere. Puso los ojos en blanco. No es que piense que no debería quererla, se apresuró a añadir al ver la expresión de Jamie, pero no debería hablarme de ello a mí, ¿no crees? No, repuso él ligeramente aturdido. El viento rugía alrededor de la rosca y aquel estruendo en los oídos lo consumía y hacía que se sintiera como cuando estaba en la cueva, viviendo en soledad durante semanas, sin oír voz alguna salvo el viento. Sacudió la cabeza con violencia para despejársela y se obligó a centrar la atención en la cara de John y a oír sus palabras por encima del vendaval. Me parece que ella está dispuesta a casarse con él, decía John, aún frunciendo el ceño, aunque no me hable de ello. Gracias a Brígida, pero le tiene cariño, le da de comer las mejores tajadas y todo eso. Bueno, en tal caso, se apartó un mechón de cabello de la boca, sintiéndose mareado. ¿Por qué no se casan? Por ti, contestó Claire, en un tono algo menos divertido, y aquí es donde entro yo, me imagino, ¿verdad? Y es por el acuerdo al que llegaste con Logar cuando yo regresé. Su atención estaba centrada en Joan, pero se acercó más a Jamie y le tocó ligeramente la mano sin mirarlo. Prometiste mantenerla y aportarle una dote para Joan Marsalí, pero la ayuda se acabaría si volviera a casarse. Eso es todo, ¿no? Le preguntó a John, quien asintió. Joy y ella podrían arreglárselas para ir tirando, pero ya has visto a Joy. Si tú dejaras de mandarle dinero, es probable que tuviera que vender Balrigan para poder vivir. Y eso le rompería el corazón, añadió en voz queda, bajando los ojos por primera vez. Un extraño dolor se apoderó del corazón de Jamie. Un dolor extraño porque no era suyo, pero lo reconocía. En cierto momento, en las primeras semanas de su matrimonio, un día que habían estado cavando para plantar nuevas matas en el jardín, Logari le había llevado una jarra de cerveza fría y había permanecido allí de pie mientras él se la bebía. Luego le había dado las gracias por cavar. Sorprendido, Jamie se había echado a reír y le había preguntado por qué motivo había de agradecérselo. Porque cuidas de mi hogar, se limitó a contestar ella, pero no intentas quitármelo. Acto seguido, había cogido la jarra vacía de sus manos y había vuelto a entrar en la casa. Y en una ocasión en la cama, y Jamie se sonrojaba al recordarlo estando Claire justo a su lado, él le había preguntado por qué le gustaba tanto Balrigan. Al fin y al cabo, no era una casa que hubiera heredado de su familia, ni era especial en ningún sentido. Ella había soltado un ligero suspiro, se había subido la colcha hasta la barbilla y le había contestado: es el primer lugar en el que me he sentido segura. Cuando le preguntó por qué no había querido seguir hablando del tema, sino que se había dado la vuelta y había fingido que se quedaba dormida, preferiría perder a Joy que perder Balrigan. Le estaba diciendo John a Claire. Pero tampoco quiere perderlo a él, así que ya entiende cuál es el problema, ¿no? Sí, lo entiendo. Claire hablaba en tono comprensivo, pero le lanzó a Jamie una mirada indicándolo que aquello era, como es natural, problema suyo. Claro que lo era, pensó él exasperado. Ya haré algo, intervino sin tener la más mínima idea de qué, pero cómo podía negarse. Dios probablemente lo mataría por interferir en la vocación de Joan si su propio sentimiento de culpa no acababa con él primero. Oh, papá, gracias. John esgrimió una repentina y desconcertante sonrisa y se abalanzó sobre él. Jamie apenas se levantó los brazos a tiempo de cogerla. Era una joven muy robusta, pero la envolvió en el abrazo que había querido darle al encontrarse y sintió que aquel extraño dolor se aplacaba al tiempo que aquella hija extraña encajaba limpiamente en un lugar vacío de su corazón, cuya existencia desconocía. El viento seguía azotando a su alrededor, por lo que tal vez fuera mota de polvo lo que hizo relucir los ojos de Claire mientras lo miraba sonriente.
Una única cosa, observó él con severidad cuando John lo soltó y retrocedió unos pasos. Lo que sea, replicó ella con ardor. Rezarás por mí cuando seas monja todos los días, le aseguró ella, y los domingos 2 veces. Ahora el sol empezaba a descender en el cielo, pero todavía faltaba algún tiempo para cenar. Supuse que debería haber estado en casa y ofrecerme a ayudar con los preparativos de la comida, enormes y laboriosos a la vez, con tanta gente yendo y viniendo, y Lallybroch no podía permitirse ya el lujo de un cocinero. Sin embargo, aunque Jenny estuviera absorta mimando a Ian, Maggie, sus jóvenes hijas y las 2 criadas eran más que capaces de arreglárselas. Yo no haría más que estorbar. O eso me dije, muy consciente de que siempre había trabajado para un par de manos extras. No obstante, bajé con esfuerzo detrás de Jamie por la ladera de la colina y no dije nada cuando él se desvió del camino que conducía a Lallybroch. Caminamos hacia el laguito, muy satisfechos. Tal vez sí tenga algo que ver con la decisión de Joan a causa de los libros, ¿no crees? Dijo él al cabo de un rato. Quiero decir que les leía a las chiquillas por la noche, de vez en cuando. Se sentaban conmigo en el banco, una a cada lado, apoyando la cabeza en mí, y era... Hizo una pausa mirándome y tosió. A todas luces preocupado por si la idea de que hubiera disfrutado de algún momento en casa de Logar pudiera resultarme de algún modo ofensiva. Le sonreí y me agarré de su brazo. Estoy segura de que les encantaba, pero dudo mucho que le leyeras a Joan nada que le hiciera querer meterse a monja. Bueno, replicó titubeando, si les leí fragmentos de las vidas de los santos. Ah, y también del libro de los mártires de Fogg, aunque buena parte de él tiene que ver con los protestantes, y Logari decía que los protestantes no podían ser mártires porque eran unos herejes perversos, y yo decía que ser hereje no impedía ser mártir. Y de repente sonrió. Creo que eso tal vez fuera lo más parecido a una conversación decente que tuvimos nunca. Pobre Logari, exclamé, pero cambiando de tema, y vamos a cambiar. ¿Qué piensas del problema de John? Jamie meneó la cabeza dubitativo. Bueno, tal vez puedo untarle la mano a Logari para que se case con ese pequeño lisiado, pero costaría mucho dinero, pues querría más de lo que le doy ahora, y no me queda gran cosa del loro que trajimos, de modo que el asunto tendría que esperar hasta que pueda regresar al cerro y sacar un poco más, llevarlo a un banco, disponer que le giraran el dinero. Detesto pensar que John tendría que pasarse un año en casa intentando mantener separadas a esas 2 comadrejas enloquecidas por la lujuria. ¿Comadrejas enloquecidas por la lujuria? Inquirí divertida. No me digas, ¿los has pillado haciéndolo? No exactamente, respondió Jamie con un carraspeo, pero era obvio que había una atracción entre ellos. Venga, pasemos por la orilla. El otro día vi un nido de zarapitos. El viento se había calmado y el sol era cálido y brillante. Por ahora. Veía unas nubes asomando por el horizonte y no cabía la menor duda de que al caer la noche volvería a llover. Pero por el momento hacía un día de primavera precioso y ambos estábamos dispuestos a disfrutarlo. De tácito acuerdo apartamos de nuestra mente todas las cuestiones desagradables y no hablamos más de nada en especial, gozando tan solo el uno de la compañía del otro, hasta que llegamos a un montículo cubierto de hierba rasa, donde pudimos sentarnos y disfrutar del sol. Sin embargo, la mente de Jamie parecía volver de vez en cuando a Logari. Supuse que no podía evitarlo. No es que me importase, porque yo salía muy bien parada en todas las comparaciones que hacía. Si ella hubiera sido mi primera mujer, dijo en tono reflexivo en un momento dado, creo que tendría probablemente una opinión muy distinta de las mujeres en general. Bueno, no puedes definir a todas las mujeres en términos de cómo son o de lo que una de ellas es en la cama, objeté. He conocido a hombres que, bueno, hombres. Frank no fue el primero, me interrogó sorprendido. Me llevé una mano detrás de la cabeza y lo miré. ¿Te importaría que no lo hubiera sido? Bueno, claramente asombrado por la posibilidad, buscó una respuesta. Supongo, se interrumpió y me dirigió una mirada mientras se pasaba con aire meditativo un dedo por el puente de la nariz. Una comisura de su boca se curvó hacia arriba. No lo sé.
Yo tampoco lo sabía, por una parte. Me pareció bastante gracioso que la idea le sorprendiera, y en mi edad no era del todo adversa a sentirme algo licenciosa, aunque solo en retrospectiva por otra. Bueno, en cualquier caso, ¿a dónde quieres ir a parar lanzando piedras? En mi caso, tú fuiste la primera, señaló con considerable aspereza. ¿Eso dijiste? Le tomé el pelo, divertida, observé que se sonrojaba como la aurora. ¿No me creíste? Inquirió levantando la voz a su pesar. Bueno, para ser un joven presuntamente virgen, parecías bastante bien informado, por no decir imaginativo. Por el amor de Dios, Sassenach, me crié en una granja, al fin y al cabo es una cosa muy sencilla. Me miró de arriba abajo con atención, entreteniendo la mirada en ciertos puntos de particular interés. Y en cuanto a imaginar cosas, señor, me pasé meses, años imaginando. Una cierta luz llenó sus ojos y tuve la clara impresión de que no había dejado de imaginar en los años transcurridos desde entonces en absoluto. ¿Qué estás pensando? Pregunté intrigada. Estoy pensando que el agua del lago está un poquito helada, pero si no me encogiera enseguida el miembro, la sensación de calor al penetrar en ti, por supuesto, añadió pragmático, mirándome como si estuviera estimando el esfuerzo que supondría meterme en el agua a la fuerza, no sería necesario que lo hiciéramos dentro del agua, a menos que tú quisieras. Podrías simplemente remojarte unas cuantas veces, arrastrarte hasta la orilla y Dios mío, tienes un culo precioso, con la ropa mojada de herida, se vuelve toda transparente y percibo el bulto de tus nalgas como melones redondos, grandes y suaves. Calla, no quiero saber lo que estás pensando. Me lo has preguntado, señaló con toda la razón. Y también puedo verte la encantadora rajita del culo. Y una vez te tengo clavada debajo de mi cuerpo, no puedes escapar. ¿Quieres que te lo haga tumbada de espaldas a Senach o de rodillas? ¿Conmigo detrás? Podría tener un buen apoyo de las dos maneras. Y no voy a meterme en un lago helado para satisfacer tu pervertido deseo. Muy bien, repuso con una sonrisa, tumbándose a mi lado. Alargó la mano y tomó un generoso puñado de hierba. Podemos satisfacerlos aquí, si quieres, donde se está caliente. Hermoso, hermoso. La primera parte graciosa y esta última hermosa. Y estas últimas palabras de estar acá en la hierba me parece tan dulce de su parte como siempre. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Perdón que por ahí se torna largo los capítulos, pero bueno, siempre, siempre disfrutando la lectura. Nos estamos viendo. Gracias.